Hola, hola, muy buenas, bombers. Hoy tenemos un nuevo tema. En tu pantalla a la izquierda puedes ver estructura básica de la Ley 31/1995, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. La página principal de este texto de la legislación consolidada aquí en el BOE, el Ley 31/1995 del 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Y bueno, empezaremos con el capítulo 1 y artículo 1 de esta ley. Como ves, en la de la izquierda he programado a la IA para que sea pues, nuestro experto en esta ley 31/1995, pero como siempre pues iremos comparando todo lo que nos diga, si es que tenemos alguna cuestión, con la propia ley para que se adapte a la literalidad, ¿no? Y a una interpretación correcta, que para eso también estamos nosotros, ¿no? Bueno, pues nada, si te gusta este tema, este vídeo, dale like y vamos a continuar sin más dilación con este capítulo primero. Vamos allá. Bien, como decía, entonces tienes en tu pantalla a la izquierda los fundamentos de esta ley y un pequeño resumen de cada artículo, y en la pantalla de la derecha vamos leyendo de la propia ley. Capítulo 1. Objeto, ámbito de aplicación y definiciones. Artículo 1. Normativa sobre la prevención de riesgos laborales. La normativa sobre la prevención de riesgos laborales está constituida por la presente ley. Sus disposiciones de desarrollo o complementarias y cuantas otras normas legales o convencionales contengan prescripciones relativas a la adopción de medidas preventivas en el ámbito laboral o susceptibles de producirlas en dicho ámbito. Y leo aquí el pequeño resumen. Bueno, aquí lo que define es las disposiciones reglamentarias que va a haber y otras normas que tengan prescripciones preventivas, incluso si se llaman de prevención. Vamos, que esto es un texto base sobre el cual se van a redactar normas de prevención de riesgos laborales. Y aquí te dice un ejemplo real: el Código Técnico de la Edificación y el Reglamento de Instalaciones pues pueden tener normas con implicación preventiva, aunque no sean normas laborales. ¿Vale? Y nos da algunas claves. Aquí la PRL es transversal, afecta a múltiples ramas del derecho y múltiples sectores. Artículo 1 legitima que hay muchas fuentes de derecho preventivo. Claro, todas las normas que tengan que ver con derecho laboral entonces tendrán como base esta ley 31/1995 del 8 de noviembre. ¿Vale? 31/1995 del 8 de noviembre. Continuamos con el artículo 2. Objeto y carácter de la norma. La presente ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva en los términos señalados en la presente disposición. Para el cumplimiento de dichos fines, la presente ley regula las actuaciones a desarrollar por las administraciones públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. Esto incluye a todo el mundo. Y el punto 2 nos dice: las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta ley y sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos. Bien, este artículo 2 nos dice entonces el objeto, que es promover la seguridad y la salud. Y los principios generales de esta ley son la prevención o eliminación o la disminución de los riesgos. Luego dice también información y formación de los trabajadores. Y también menciona la consulta y la participación. ¿Ves? Lo he dividido así en colores porque es como más visual y es más fácil de asimilar, ¿no? Prevención o eliminación
prevención o eliminación o disminución de los riesgos, información de los trabajadores y consulta y participación de los mismos. Bien, luego dice que quién debe cumplir, pues todo el mundo, esta ley, y que es el derecho mínimo indisponible, es decir, será una ley base sobre la cual se podrá mejorar y no empeorar. Aquí en el resumen lo tienes en tu izquierda. ¿Para qué existe esta ley? Su objetivo es promover la seguridad y la salud de los trabajadores. Lo hace mediante medidas preventivas concretas, actividades continuas de mejora y control, carácter jurídico, pues derecho mínimo indisponible, y los convenios colectivos pueden mejorar y no empeorar esta ley. Es como una ley suelo en urbanismo. Vale, nadie puede construir por debajo de este estándar, pero sí hacer algo mejor. Vale. Bueno, pues este es el ejemplo que tenemos aquí en el resumen. Bien, vamos con el artículo 3. Ámbito de aplicación. ¿Dónde se aplica esta ley? Esta ley y sus normas de desarrollo serán de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de los Trabajadores, Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las administraciones públicas, con las peculiaridades que, en este caso, se contemplan en la presente ley o en sus normas de desarrollo. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones específicas que se establecen para fabricantes, importadores y suministradores, y de los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los trabajadores autónomos. Igualmente, serán aplicables a las sociedades cooperativas, construidas de acuerdo con la gestión, con la legislación que les sea de aplicación en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con las peculiaridades derivadas de su normativa específica. Cuando en la presente ley se haga referencia a trabajadores y empresarios, se entenderá también comprendidos en estos términos respectivamente de la parte el personal con relación de carácter administrativo estatutario y la administración pública para la que se presta servicios, en los términos expresados en la disposición adicional tercera de esta ley y de otra. Los socios de las cooperativas a las que se refiere el párrafo anterior y las sociedades cooperativas para las que prestan su servicio. Apartado 2. La presente ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil, y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad, Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. No obstante, esta ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades. 3. En los centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente ley con las particularidades previstas en su normativa específica. En los establecimientos penitenciarios se adaptará la presente ley a aquellas actividades cuyas características justifiquen una regulación especial, lo que se llevará a efecto en los términos señalados en la Ley 7/1990 del 19 de julio sobre la negociación colectiva y participación de la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. 4. La presente ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar. No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene. Bien, pues este ámbito de aplicación tiene
esta mención, ¿no?, al estatuto básico de del empleado público, al personal al servicio de las administraciones, y señala ciertas peculiaridades que son las que vemos en los puntos siguientes. También habla de obligaciones específicas sobre fabricantes y suministradores, también de los derechos y obligaciones de los autónomos, de las sociedades, de los empresarios, de los trabajadores, de todos ellos. Y luego ya te da las funciones públicas que no tendrán acogida en esta ley, pero que servirá esta ley de base para establecer la normativa específica de qué, de policía, seguridad, aduanero, operativos de protección civil, casos de grave riesgo, catástrofe, calamidad, peritaje forense, ¿no? Las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Luego te habla de los centros de establecimientos militares y también de los establecimientos penitenciarios. Y tampoco será aplicación, entonces, en el servicio del hogar familiar. Hay que tenerlo eso también en cuenta. En cuanto al resumen del ámbito de aplicación, en tu pantalla a la izquierda, dice las relaciones laborales por cuenta ajena. Artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores. Bien, relaciones administrativas estatutarias, administración pública, con sus particularidades, socios trabajadores de cooperativas, se mencionan también autónomos, fabricantes suministradores, exclusiones, la Fuerza Armada, Policía, Guardia Civil, funciones militares, protección civil, resguardo aduanero en situaciones excepcionales. Y te da un ejemplo aplicado. Un guardia civil en misión militar no está amparado por esta ley, claro. Bueno, no está en cualquier caso porque lo pone ahí, pero bueno. Cuidado con esta trampa en el examen. La ley no se aplica al servicio del hogar familiar, pero el titular del hogar sí debe garantizar condiciones seguras. Concretamente pone aquí condiciones de seguridad e higiene, ¿vale? Bueno, ojo que aquí con los resúmenes que a veces son demasiado resumidos y hay que tener en cuenta pues la estructura básica, leer, hacer una lectura comprensiva de la ley primero y luego ya pasarse a los resúmenes. Bien, voy a ir con el artículo 4 que tiene aquí varias definiciones. Bien, artículo 4, definiciones. A efectos de la presente ley y de las normas que lo desarrollen, primero, se entenderá por prevención el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. Bien, esto no nos suena, ¿no? Decía en el artículo 2 el objeto, los principios generales, que hablaba de la prevención o eliminación, eliminación o disminución de los riesgos. Y aquí te está hablando de eso mismo, prevención, pues actividades o medidas previstas en todas las fases a evitar o disminuir los riesgos. Aquí te dice evitar o disminuir, no te habla de eliminar, disminución o prevención, que sería evitar, ¿no? Evitación, iba a decir. Vale, lo tienes ahí al lado. Segundo, se entenderá como riesgo laboral la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorará conjuntamente la posibilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Tercero, se considera como daños derivados del trabajo las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. Cuarto, se entenderá como riesgo laboral grave e inminente aquel que resulte probable racionalmente para que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. Aquí dice probable y recuerda que en el segundo decía la posibilidad en el caso del riesgo laboral. Y esto te habla de riesgo laboral grave e inminente. Entonces uno es probable y el otro tiene la probabilidad de que produzca ese daño, ¿no? Pero bueno, son dos definiciones, riesgo laboral y riesgo laboral grave e inminente. Continúa en la cuarta. En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes
de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. Bien, aquí hay que tener en cuenta la exposición a agentes que puedan ocasionar daños graves dentro de poco. Aplica como si fuera daño grave e inminente. Entonces, te dicen, puede no manifestarse de manera inmediata. Ya, pero es que estar expuesto a radiactivos, aunque no se materialice de manera inmediata, puede materializarse o manifestarse de forma posterior. Entonces se tratará como si resultara un riesgo grave e inminente. Bien, quinto, se entenderá como procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente peligrosos aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan. Bien, por ejemplo, si utilizas una qué sé yo, radial sin gafas, pues te puede hacer daño a los ojos. Entonces, esa se entenderá como potencialmente peligrosa, esa actividad, ¿no? Cortar con radial. Ejemplo rápido que me viene a la cabeza. Bien, sexto, se entenderá como equipo de trabajo cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. Séptimo, se entenderá como condición de trabajo cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador. Quedan específicamente incluidas en esta definición las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el trabajo o en el centro de trabajo. B. La naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia. C. Los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que incluyan en la generación que influyan en la generación de los riesgos mencionados. Y D. Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a la organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador. Y aquí hago una pequeña clarificación, porque nos dice, influyan significativamente, habla de condiciones de trabajo, en la generación de la seguridad de riesgos en la seguridad y la salud, ¿vale? Influyan significa, influyan significativa, influencia significativa en la generación de riesgos. Esto es lo primero que dice. Esto es a todo aquello que influya en la generación. Pero luego dice de nuevo, influyan en la magnitud dentro del propio apartado de la condición de trabajo. Y lo que influya en la magnitud es, estando ya el riesgo, lo que lo acentúe todavía más. ¿Vale? Pues tener en claro esa característica. Bueno, las características generales de los locales, lo que se traten de materias físicas químicas, los procedimientos de utilización, porque por ejemplo, una sustancia puede no ser tóxica en un primer momento, pues como por ejemplo pues qué sé yo, el mercurio en el ambiente o el flúor en el ambiente. Lo tienes ahí, pero vas protegido, entonces no hace nada. Pero si lo quemas, pues los gases que emite, pues sí que pueden ser tóxicos. Entonces la manipulación, digamos que aumenta la magnitud de la toxicidad, ¿no? Por ejemplo. Octavo, se entenderá por equipo de protección individual cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Bien, esto de destinado a qué? A ser llevado o sujetado, ¿vale? Si no se lleva o se sujeta, no es un equipo de protección individual, ¿vale? Esto sí es importante y va destinado a proteger de los riesgos que puedan amenazar la seguridad y la salud. Siempre seguridad y salud. Viendo un pequeño resumen de artículo 4, verá qué pequeño es, pero con tanta chicha de definiciones, pues se queda obviamente corto, ¿no? Prevención dice,
todas las actividades o medidas que evitan o minimizan riesgos. El riesgo laboral lo llama posibilidad de daño. Se valora la probabilidad más la severidad. Bien. Daños derivados del trabajo, enfermedad, patología, lesión, causa del trabajo. Riesgo grave inminente, probable, que ocurra pronto y con daño grave. Bueno, pronto o no tan pronto. Condición de trabajo, todo aquello que influya en riesgos locales, equipos, procedimientos, organización. Y EPI, elemento que protege directamente al trabajador. Guantes, casco, pero destinado a ser llevado o sujetado. Bien, según la ley de prevención de riesgos laborales, fuera medicina, este artículo sería su glosario. Sin, sin dominar los términos, no se puede hacer un buen diagnóstico preventivo. Claro, hay que tener bien claros estos términos, porque son la base que sustenta todo lo demás. Bien, vamos a continuar con el capítulo 2, Política en materia de prevención de riesgos para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Y para esto nos vamos al artículo 9. Bien. Bien. El artículo 9, Inspección de trabajo y seguridad social. 1. Corresponde a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y el control de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales. En cumplimiento de esta misión tendrán las siguientes funciones. A. Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la clarificación directa de la normativa laboral, poniendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción correspondiente cuando comprobase una infracción de la normativa sobre la prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo 7 de la presente ley. Bien, este apartado A nos dice que van a vigilar la normativa, todas las normas jurídico-técnicas y demás. Y en caso de que vean que hay un incumplimiento, pues propondrán a la autoridad laboral competente la sanción. O sea que estos, los de, digamos, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no sanciona directamente, solo propone la sanción. Es como el policía no te sanciona, el policía propone que te sancione la administración competente, que en este caso es el Ayuntamiento de Madrid, si es un policía local. Bien. B. Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones y cuya vigilancia tiene encomendada. Claro, son buenos tíos, te asesoran. C. Elaborar sobre los informes solicitados por los juzgados de lo social elaborar los informes solicitados por los juzgados de lo social en las demandas deducidas ante los mismos en los procedimientos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Vale, que hagan informes. D. Informar a la autoridad laboral sobre los accidentes de trabajo mortales, muy graves o graves, y sobre aquellos otros que por sus características o por los sujetos afectados se considere necesario dicho informe, así como sobre las enfermedades profesionales en las que concurran dichas clasificaciones y en general en los supuestos en que aquella lo solicite respecto del cumplimiento de la normativa legal en materia de prevención de riesgos laborales. Vale. Este apartado D lo que nos dice es que tiene la obligación este organismo, ¿no? Estos inspectores de inspección de trabajo y seguridad social tienen la obligación de informar a la autoridad laboral siempre que detecten, pues eso, que haya habido accidentes de trabajo mortales muy graves o graves y otros en los que las características pues puedan suponer esto, ¿no? Daños graves, muerte o demás. Que pueda haber enfermedades y en general también informarán sobre los que solicite la autoridad competente. La autoridad dice, oye, infórmame sobre este. Pues debes ir a informar, que para eso estás cobrando.
En apartado E, comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los servicios de prevención establecidos en la presente ley. Bien, comprueban, pero también favorecen el cumplimiento. No están para sancionar. De hecho, no sancionan, solo proponen en caso de que no se cumpla. F. Ordenar la paralización inmediata de trabajos cuando a juicio del inspector se advierta la existencia de riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de los trabajadores. Bien, pueden ordenar la paralización inmediata de los trabajos si detectan este riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud. Bien, en principio ya veremos más adelante que los riesgos graves e inminentes se tratan, se ponen barreras, se toman medidas, pero si aún así con estas medidas o si no se hubieran tomado las medidas, el inspector está ahí y detecta ese riesgo grave e inminente, puede decir, oigan, paren inmediatamente las actividades, demuéstrenme que han tomado las medidas y entonces reanuden las actividades. Esto lo pueden hacer. Bien, apartado 2. Las administraciones general del Estado y de las comunidades autónomas adoptarán en sus respectivos ámbitos de competencia las medidas necesarias para garantizar la colaboración pericial y el asesoramiento técnico necesarios a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en el ámbito de la Administración General del Estado serán prestados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. ¿Vale? Son equivalentes, pero en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito de la Administración General del Estado, es decir, lo más alto, estará el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y aquí estamos hablando todo el rato de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que está un poquito más abajo. Estas administraciones públicas elaborarán y coordinarán planes de actuación en sus respectivos ámbitos competenciales y territoriales para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas, especialmente en las de mediano y pequeño tamaño, y las de sectores de actividad con mayor nivel de riesgo o de siniestralidad, a través de acciones de asesoramiento, de información, formación y de asistencia técnica. En el ejercicio de tales cometidos, los funcionarios públicos de las citadas administraciones que ejerzan labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales a que se refiere el párrafo anterior podrán desempeñar funciones de asesoramiento, información y comprobatorias de las condiciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo con el alcance señalado en el apartado 3, que es el siguiente, de este capítulo y con la capacidad de requerimiento a que se refiere el artículo 43 de esta ley, todo ello en la forma que se determine reglamentariamente. Las referidas actuaciones comprobatorias se programarán por la respectiva Comisión Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a que se refiere el artículo 17.2 de la Ley 42/1997 del 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su integración en el Plan de Acción de Seguridad y Salud de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Vale, aunque parezca mucha chicha, no está diciendo demasiado. Eh, Tenemos la Administración General de Estado, la de las comunidades autónomas, y todas estas tienen que elaborar planes coordinados de actuación para contribuir al desarrollo de las actuaciones preventivas en las empresas. Y tienen acciones de asesoramiento, información, formación y asistencia técnica. Y luego te dice que todos los funcionarios públicos deben asesorar, informar y tienen también la capacidad para comprobar las condiciones de seguridad y salud. Bien. Y que las referidas actuaciones, bueno, todo va acorde, las actuaciones que vayan a tomar no se especifican aquí y están especificadas en esta ley que se menciona. Bien. Referente a las acciones de asesoramiento, información, comprobación de seguridad y salud, en el apartado 3 nos dice, cuando las actuaciones de comprobación a que se refiere el apartado anterior se deduzca la existencia de infracción y siempre que haya mediado incumplimiento previo
requerimiento, el funcionario actuante remitirá informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se recogerán los hechos comprobados a efecto de que se levante la correspondiente acta de infracción, si así procediera. A estos efectos, los hechos relativos a las actuaciones de comprobación de las condiciones materiales o técnicas de seguridad y salud recogidos en tales informes gozarán de la presunción de certeza a que se refiere la disposición adicional cuarta del apartado 2 de la Ley 42/1997 del 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Bien, entonces, cuando haya actuaciones de comprobación, siempre que haya mediado incumplimiento previo, y esto te lo explico aquí en el lado derecho, incumplimiento previo de requerimiento significa que el funcionario te ha dado la oportunidad de reparar la infracción previo informe de la inspección. Bien, hay un defecto, te han detectado un defecto, no te va a proponer para sanción, te va a proponer que lo remedies, va a volver. Y si vuelve y sigue estando el problema, pues te va a proponer para sanción, obviamente. Y luego dice que todos los funcionarios gozarán de presunción de certeza. Esto es como pasa con los policías, tienen la asunción de veracidad, ¿no? Se decía, porque son la autoridad y esto lo respalda esta ley de aquí, la 42/1997, en su apartado 2 de la disposición adicional cuarta. Bueno, no hay que saberlo exactamente, pero ahí están respaldados los funcionarios. Bien. 4. Las actuaciones previstas en los dos apartados anteriores estarán sujetas a los plazos establecidos en el artículo 14, apartado 2 de la Ley 42/1997 del 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección del Trabajo y Seguridad Social. Claro, todas las actuaciones previstas tienen plazos y los plazos se regulan aquí en el artículo 14 de la mencionada ley. Bien, pues nos vamos al artículo 12, un artículo pequeñito. Ok, este artículo, participación de los empresarios y trabajadores. Dice textualmente, la participación de empresarios y trabajadores a través de organizaciones empresariales y sindicales más representativas en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales a desarrollar por las administraciones públicas competentes en los distintos niveles territoriales. Vamos, que el principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, es decir, lo más importante, es que participen los empresarios y los trabajadores. ¿En qué? En la planificación, en la programación, en la organización y en el control de la gestión, es decir, en la participación completa de este plan plan de prevención de riesgos laborales. Todos deben participar. Este es el principio básico. Y así lo están consiguiendo. Bien, nos vamos al artículo 14. Esto ya pasa al capítulo 3, derechos y obligaciones. Bien, pues artículo 14, dentro del capítulo 3, derechos y obligaciones, habla sobre el derecho a la protección frente a riesgos laborales. 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las administraciones públicas respecto al personal a su servicio. Los derechos de información, consulta, participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Bien, este punto primero menciona que debe haber una protección eficaz. Que los empresarios deben proveer una protección eficaz, ya que los trabajadores tienen derecho a ella. Debe ser correlativo el derecho con lo que ofrece el empresario.
El empresario, en caso de las administraciones públicas, pues son las propias administraciones y los trabajadores sería el personal a su servicio. Habla de derechos de información, consulta, participación, formación. El trabajador también tiene el derecho a la paralización de la actividad en caso de grave riesgo inminente, lo veremos más adelante, y también a vigilar el estado de su propia salud. Entonces, aquí a tu derecha ves una posible pregunta de examen. ¿Qué derechos forman parte del derecho de protección eficaz en materia de seguridad y salud de los trabajadores? Pues serían información, consulta, participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de grave riesgo inminente y vigilancia de su estado de salud. Bien. Aquí faltan tres derechos, te lo pongo en el margen de la izquierda. Son el derecho al abandono del puesto de trabajo, a actuar en caso de emergencia y a las medidas en riesgos específicos. Se mencionan más adelante, en el caso de los derechos de los trabajadores. Bueno, ahí los amplía un poco más. Pero si te das cuenta, la paralización de la actividad no tiene por qué ser el abandono del puesto de trabajo, pero también tienen derecho a este, ¿vale? Vamos a ver el apartado 2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta, participación, formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgos grave e inminente, vigilancia de la salud y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo cuarto de esta ley. Bien, hago un inciso antes de continuar con el siguiente párrafo. Si te das cuenta, te está mencionando lo mismo de lo cual tienen derecho los trabajadores. O sea, está diciendo que el empresario debe integrar estas medidas en la propia empresa, medidas que aseguren la prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos, información, consulta, participación, formación, paralización y vigilancia. Todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Entonces se integrarán en todos los aspectos. Cumplimiento del deber de protección deberá garantizar en todos los aspectos relacionados, empresa de realizar la prevención mediante la integración de la actividad. Te voy a subrayar aquí integración de la actividad, sobre todo integración que está integrada en la empresa, ¿vale? Y se toman tantas medidas como sean necesarias. Y aquí en el margen de la derecha, el empresario realizará prevención de riesgos, actividad preventiva, adopción de medidas, evaluación de riesgos y actuación en caso de emergencia, que incluye la paralización. Bien, continúo con el siguiente párrafo de este apartado 2 del artículo 14. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo. Bien, esto lo único que nos quiere decir es que en caso de que no puedan ser eliminados los riesgos, se deben tomar las medidas para evitarlos. Por ejemplo, en el caso de trabajo en altura, no puedo evitar que mi trabajador trabaje en altura. Bien, pero le voy a proveer de barandillas, le voy a proveer de arnés, de cuerdas, de todos los equipos necesarios para evitar los riesgos en el trabajo en altura. A esto se refiere. Apartado 3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, por supuesto. 4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta ley, la atribución de funciones en materia de protección, por ejemplo, y prevención
a los trabajadores o servicios de empresa y recurso al concierto de entidades especializadas para el desarrollo de actividades de prevención, solamente complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. Este apartado 4 nos habla, por ejemplo, de los delegados de prevención, que veremos más adelante. Sin perjuicio de que haya delegados de prevención, empresas subcontratadas que revisen los riesgos que tenga la propia empresa. Esto no exime al empresario de tomar las medidas preventivas que sean necesarias. ¿Vale? 5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores. Claro que no. Por ejemplo, en el caso de los bomberos, ellos necesitan o necesitamos casco, EPIs, guantes, demás. Todos estos EPIs son a cargo del empresario, en este caso del ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid o del consorcio que sea, y nunca recaerán sobre los trabajadores, que en este caso son el personal del servicio de extinción de incendios. Artículo 15. Bien, vamos a ver el artículo 15, principios de la acción preventiva. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior con arreglo a los siguientes principios generales. Y son principios aplicables a la hora de meter las medidas de prevención. A. Evitar los riesgos. B. Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. C. Combatir los riesgos en su origen. D. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de trabajo de producción con minas en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. E. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Sustituir, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. G. Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. H. Adoptar las medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Bien, todas estas medidas tienen que ver con lo que leímos en el párrafo este grande del punto 2 del artículo 14, en el que el empresario pues va a tratar de evitar los riesgos, los va a evaluar, a combatir, pero en caso que no se pueda, pues va a tratar de que haya una protección, ¿no? Y primará la protección colectiva a la individual, es decir, prefiero poner una barandilla para evitar que se caiga mucha gente a poner 80.000 arneses de manera individual, claro. Si se puede la barandilla, es mejor. Luego, adoptar medidas, no, dar las instrucciones a los trabajadores, bueno, hacer que no sea monótono y todo esto, pues hay que facilitar al trabajador todo lo posible. ¿Por qué? ¿Por qué se menciona esto de la monotonidad en el trabajo y demás? Porque cuando algo es monótono, te aburres. Te aburres, prestas menos atención, corres mayor riesgo, sobre todo si estás haciendo algo que implica pues un posible riesgo para tu seguridad y tu salud. A ver, si estás grapando constantemente, lo máximo que te puedes hacer es grapar el dedo, que bueno, ya es un riesgo. Pero bueno, el empresario pues tiene que incentivar pues a no estar grapando todo el rato, a moverse, a hacer otras cosas, ¿no? Y en el caso de estar a lo mejor taladrando algo, pues ahí sí que corres mayor riesgo. Te puedes taladrar la mano. Ameno tiene que ser el trabajo. Y en punto 2, el empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas. 3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. Bien, solamente los que estén formados, no todos.
Y esto no hay que confundirlo con los que pueden usar materiales de riesgo, que lo veremos en el artículo 17. Estos son zonas de riesgo grave y específico y deben tener información suficiente y adecuada. Información. En cuanto a los que pueden utilizar material de riesgo, deben estar formados, lo veremos. 4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que puedan cometer el trabajador. ¿Ves? Esto es la monotonidad. Para su adopción, se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustantivamente inferior a la de los que pretende controlar y no existan alternativas más seguras. Perdón, me he puesto a pensar ahí, te vuelvo a leer rápidamente. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales solo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras. Y te pongo aquí un ejemplo. El, em, el obrero, el obrero, por ejemplo, ¿no? Que tiene que llevar un casco. Bien, el casco a lo mejor le puede producir presión en la cabeza, pero esa presión que pueda ocasionarle migrañas es un riesgo relativamente bastante menor al riesgo que puede tener que le caiga algo en la cabeza y lo mate. En el caso del policía, que reclama dolor de espalda, ¿no? Por llevar el chaleco. Claro, los policías tienen que llevar un chaleco antibalas. Entonces, ¿hay alguna forma de evitar el riesgo de que el policía reciba un tiro? De que en el caso de que reciba un tiro, algo le proteja de la misma forma que el chaleco? No. Entonces, como está en riesgo su vida, digamos que es menor el riesgo que le puede ocasionar un dolor de espalda al riesgo vital de no llevar el chaleco. Bien, a eso se refiere. 5. Podrán concretar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo. La empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal. Entonces podrán concretar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar el ámbito de cobertura de previsión de riesgos derivados del trabajo. Bien, yo como autónomo puedo contratar un seguro que me prevea de los riesgos, además de lo que pague la seguridad social, claro. Bueno, mira, tengo aquí lo típico, ¿no? Esto de los seguros que he entendido. Y tengo aquí a la derecha un parrafito que te viene a explicar lo que te decía anteriormente. Viene a decir que si el riesgo del que te protege la medida es mayor que el daño que te puede ocasionar la propia medida y no queda otra opción, es aceptable. Por ejemplo, chaleco antibalas, lumbago. Ah. Bien, artículo 16. Bien, bueno, dado que llevamos casi una hora, este artículo 16 lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Voy a hacer una marca aquí que nos avise que tenemos que continuar aquí. ¿Vale? Y bueno, si te gustó esta exposición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dale like, ponme cualquier comentario que tengas, cualquier duda que te surja. Lo tratamos e incluso podemos hacer un nuevo vídeo. En el caso de la exposición, ¿qué te gustó? ¿Qué sí? ¿Qué no? Todo esto pónmelo en los comentarios y seguimos avanzando en esta exposición sobre la legislación. Un like, nos vemos próximamente. Hasta luego. Chao, chao.